se habla de un anciano lleno de días. Pero no porque Dios haya envejecido en todo este tiempo, no. Yo realmente no me atrevo a decir cómo es Dios, porque nunca he visto a Dios, no lo conozco. Es muy limitado lo que nosotros conocemos de Dios. Aquella persona que diga que Dios le habló y que le ha enseñado es mentiroso. Hoy día ha estado dando vuelta por ahí un video de una persona que dice: Dios me habló y me dijo que puedo vender terrenos en el cielo a $100 el metro cuadrado, y también te vendo en el paraíso si quieres. Eso es porque Dios me dice esta persona, Dios me habló y me reveló que yo puedo hacerlo. No, Dios no se anda revelando hoy en día. Hoy en día la gente es tan irrespetuosa. Miren, no respeta ni a sus padres, de verdad. No respeta a las autoridades. ¿Cuánto más va a respetar a Dios? Dice el Señor en su palabra: si no amas al que conoces, al que puedes ver, ¿cómo dices que me vas a amar a mí? El amor es algo que se demuestra y es una acción, ¿okay? Si decimos que amamos a Dios, debemos de amarnos primero a nosotros mismos y luego a nuestros semejantes, para que entonces pueda decir: Señor, yo te amo porque amo a mi semejante. El respeto es igual. No podemos decir que respetamos a Dios si no conocemos el respeto por nuestros semejantes. Entonces hoy en día la gente toma el título de Dios y dice: Dios me habló, y con eso es como que la puerta grande para que la gente venga y me escuche. Dios nos habla todos los días. ¿Quieres oír a Dios? El solamente hecho de levantarte y de ver cómo Dios en su perfección ha hecho que la tierra gire en su propio eje, ¿verdad? Sin desviarse ni a derecha ni a izquierda, ni un grado, nada. Y que el sol salga perfectamente por ese horizonte. A veces no se ve porque está nublado, pero eso no quiere decir que el sol no salió. El sol ha salido en otras partes donde no está nublado. Entonces, el hecho de que el ciclo de la vida siga igual y que tú veas que las plantas, a mí me sorprende mucho. Les voy a contar algo. Últimamente yo he visto una clase de árboles acá que se parecen a los flamboyanes. El hermano lo conoce, que tiene la hojita delgadita y parece flamboyán. Así es un nombre de un árbol que nosotros conocemos en México, me parece que también en Puerto Rico. El hermano dice que hay 4 tipos de flamboyanes, ¿verdad, hermano? Yo solamente conozco 2. Bueno, yo he estado observando que hace unos 10 años para acá, yo he visto que esa clase de árbol está saliendo mucho por este lado. Y yo, como soy observador, me pregunto y digo: ¿cuándo es o por qué hasta ahora están saliendo esos árboles? Porque yo no he visto un árbol todavía que me enseñe a mí que tenga 100 años de antigüedad de esos árboles, mientras sí lo hay de las demás especies. Entonces, desde que Dios dijo: produzca la tierra, ¿okay?, hierba verde y árboles según su especie. Eso quiere decir de acuerdo al clima o de acuerdo al lugar geográfico donde se encuentre. Pues hasta el día de hoy seguimos, la ciencia sigue descubriendo que hay especies nuevas que van saliendo. ¿Por qué siguen saliendo? Porque Dios dijo un día que así iba a ser, y eso no ha cesado. No ha cesado. Se sale y puede ver la hierba verde. O sea, cualquier persona, ¿ok?, si quiere tener muestra de que Dios está ahí, puede abrir los ojos únicamente y mirar. Y eso le sería causa suficiente para el hombre para que entendiera que hay un creador, que hay un Dios. Pues este Dios es el Dios de Israel. Israel todavía no lo conoce, ¿ok?, porque ellos han estado en Egipto. En Egipto, lo que hay en Egipto, hay demasiada idolatría. Pero este Dios los va a sacar a ellos, con mano poderosa y con un brazo fuerte. Eso quiere decir que va a salir con prodigios y con señales, va a salir de ahí. Pero él primeramente se está dando a conocer a Moisés. Y le dice a Moisés: yo soy. Hasta este momento Moisés ha sido un príncipe en Egipto, ha fungido como un mediador entre 2 hombres que están peleando, como juez más o menos. También ha llegado a defender a las mujeres, a las hijas de Jetro. También ha sido pastor.
Oh, y algo más. Cuando leemos a Moisés, nos podemos dar cuenta que Moisés, a pesar de ser un príncipe en Egipto, a pesar de tener siervos y gente que lo respete, Moisés viene a estar bajo la sumisión de un anciano llamado Jetro, de un pastor de ovejas. La Biblia dice que Jetro era sacerdote de Madián. Es todo lo que dice. No dice sacerdote de Dios, dice sacerdote de Madián. Sacerdote es toda aquella persona que ofrece sacrificios a un holocausto y se lo está ofreciendo, no tiene que ser precisamente a Dios. Hoy en día usted escucha que hay sacerdotes, y sí son sacerdotes porque están, según ellos, ofreciendo algo. Eso es lo que un sacerdote hace. Entonces, Madián tenía este sacerdote de nombre Jetro, y Moisés, vemos la manera como hay una mansedumbre de Moisés. La Biblia dice que no había un hombre más manso que Moisés. Moisés viene y se pone bajo las órdenes de Jetro. ¿Y por qué digo esto? Porque él convino primeramente, dice, en morar con aquel hombre. Nos habla en Éxodo 2. Y después dice, ¿cuál es tu salario? Entonces dice, pues, convino en morar con aquel varón, y este varón le da a su hija Séfora por mujer. Ahora Moisés ya no es una persona sola, aunque todavía está extranjero. El primer hijo de Moisés le va a llamar Gersón, que quiere decir soy forastero, eso quiere decir Gersón. Y el segundo hijo se va a llamar Eliezer, que quiere decir Dios es mi ayudador o Dios me ayuda. Eliel, que es Dios. Ezer, ¿se acuerdan de Ebenezer? Ebenezer quiere decir hasta aquí nos ayudó Dios, ¿verdad? O Jehová nos ha ayudado hasta aquí. Ezer es ayuda. Entonces, Eliezer es el que Dios ayuda o el ayudado de Dios. Entonces, Moisés va a estar bajo el cuidado de Jetro, y vamos a leer que cuando Dios le dice que vaya, Moisés va y le dice a su suegro que se tiene que ir. Entonces, esa palabra yo soy, ese es el nombre que dice como el que voy a ser recordado por los hijos de Israel. Vamos entonces hija, prende ahí, por favor. Vamos a estar leyendo ahí en el verso 15. Dice la palabra del Señor. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. ¿Cuál es el nombre para siempre con el cual se va a recordar por todos los siglos? I am. Yo soy. Y I am, más o menos, se escribe. Usted va a encontrar esta escritura en algunas partes cuando se quiere hablar del nombre de Dios. Más o menos estas 4 letras. ¿Okay? Así lo voy a poner un poquito cuadrado. Y así se puede. Esto quiere decir yo soy, I am. O yeah. Eso quiere decir. Este es el nombre. Cuando yo veo este nombre acá, es un poco diferente a este. Pero con este es con que los judíos lo conocen. Es el tetragramatón, el nombre sagrado. Pero este quiere decir yo soy. ¿Ok? Yo soy. Y dice, ese es el nombre con el que se va a recordar. Escuche, para siempre. Ahora, expliqué la semana pasada también que yo soy en griego, esto ya no quiero, que yo soy en griego se escribe ego en mí. Ego en mí. Ok. Y ego en mí quiere decir yo soy. Okay. Entonces, hay unas personas, lo tengo que decir porque es importante. Okay. Yo soy quiere decir esto. Eyeg. Pero eyeg no es un yo soy que se utiliza para todos los seres humanos. No. Eyeg es un yo soy solamente para referirse a Dios. Mientras que ego en mí es una palabra griega que se utiliza para mencionar el presente de cualquier persona. I am.
Okay, entonces hay gente que dice, este Eyeh que está aquí es el mismo que en el Nuevo Testamento es yo soy. Hay gente que hace ese cruce y dice, pues yo soy está aquí, pues yo soy está allá. ¿Okay? Entonces hay una parte, ¿okay?, que la persona no entiende. Le voy a explicar. Cuando el ángel Gabriel visita a María, le dice, le da el saludo, ¿verdad? Bienaventurada, bendita seas. Y entonces le dice, Dios te va a investir a ti, dice, con el poder de lo alto. Y el santo ser que va a nacer, dice, va a ser llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Entonces Mary dice, how can this be? Since I have been with no man, dice, I have been with no man, no he estado con ningún hombre. ¿Cómo puede ser esto? Y dice, el Altísimo va a venir, dice, y te va a cubrir. ¿Ok? Y el santo ser que va a nacer, dice, va a ser Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Ahora, cuando leemos Juan 1 dice, en el principio, ¿ok?, era el verbo, dice. Y el verbo, dice, estaba con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Okay? Verbo quiere decir la palabra. ¿Okay? Esa palabra que en el principio era Dios, porque es lo que sale de Dios. ¿Qué dijo Dios? Sea la luz. Y fue la luz. Bien. Entonces dijo, produzcan la tierra seres vivientes y los mar también. Esa palabra es Dios. Tenemos que verlo de esa manera para entender. Esa palabra es Dios. Entonces, claro que en el principio estaba el verbo que es Dios, estaba con Dios y el verbo es Dios. Ahora, ¿cuándo es que esa palabra se hace Dios? ¿Cuándo es que dice, y aquel verbo se humanó y habitó en nosotros? ¿Qué es lo que se humanó? La palabra de Dios. Cuando viene con María le dice, tú vas a ser investida del poder y el santo va a venir y te va a cubrir. Y tú vas a tener entonces un santo ser que va a nacer de ti. Nosotros creemos que Jesucristo es el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Según lo que la palabra del Señor nos dice, Él fue tentado en todo, ¿ok?, pero sin pecado. Él no conoció el pecado. Si Él hubiese conocido el pecado, no tendríamos redentor. Usted y yo no tendríamos redentor. Porque para que Él fuese a presentarse como el sacrificio, como el cordero de sacrificio, Él tenía que ser perfecto, tenía que ser sin mancha. El cordero pascual, hermanos, que era el que se utilizaba a los 14 días del mes primero, el cordero de la Pascua, tenía que ser un cordero sin defecto, sin mancha, ¿ok? Y tenía que ser inspeccionado minuciosamente. Venías con tu cordero, ¿ok?, ibas al templo, y en el templo el sacerdote o los sacerdotes tenían que inspeccionar tu cordero, que estuviera libre de defecto. Eso era un precepto, un mandamiento. Tenía que ser de esa manera. Si ese cordero tenía mancha, o si estaba quebrado una patita, o estaba cortado una oreja, o cualquier cosa que el sacerdote mirara, él tenía la autoridad de decir, ¿te regresas o te vas a la fila allá donde vendemos, verdad? Claro, eso era porque Dios lo había demandado. Dios es perfecto que lo demanda de esa manera. Ahora, Jesucristo, Christos, que es Mesías, ungido, Él tiene que ser un cordero perfecto. ¿Ok? O sea, Él no tiene pecado. Si Jesús hubiese pecado, Dios no lo resucita de los muertos. ¿Ok? El apóstol Pablo dice, haya pues también este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Ok? Dice, al cual Dios levantó de los muertos. Dios no iba a levantar de los muertos a un hombre que había pecado, no. Sino que
Dios siempre, como dijo él en su oración en Juan 10, cuando él dice, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y dice, yo sé que siempre me escuchas. Imagínense la conexión directa que hay entre Jesucristo, entre el Verbo encarnado y el Padre. Jesús nunca negó la existencia del Padre. Hay gente que dice el que murió en la cruz fue el Padre. Y no, el Padre no murió en la cruz. El Padre no se humanó. El Padre no fue el que estuvo en la cruz. El que estuvo en la cruz es el Hijo. Ahora, cuando Él es bautizado, se escucha la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escuche, habían habido antes de Jesús muchos hijos. A Salomón se le da una promesa y le dicen al rey David, yo te voy a levantar descendencia de ti, ¿ok? Y dice, y él va a ser mi hijo, yo lo voy a hacer a él por padre. Pero de Salomón no se dijo, este es mi hijo amado, el que yo me complazco. De Jesús sí, porque Jesús, es nuestro Mesías, es nuestro Salvador, es aquel Verbo que se humanó y se hizo carne. Entonces, vuelto al punto, hay gente entonces que dice, yo soy, es el mismo que está aquí. Yo soy. Pero no, yo soy solamente es un artículo y un verbo que se utiliza para cualquier persona. Entonces, vamos a ver cuando Moisés le dice Dios le dice a Moisés, ¿ok? Le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y quiero que en esta noche aprendamos, como yo creo que ya sabemos, pero igual no está de más repetir. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos una relación con Dios y es personal. Es personal. Usted tiene una relación con Dios, con su Dios. Voy a decir Dios generalmente. A mí no me gusta apartar, ¿no? Como decir, yo de repente escuchaba a mi esposa, ¿verdad? Y que acá, cuando hablaba con los hermanos o con su hermana, ella decía, ¿verdad? Decía mi mamá, decía ella. Pero cuando ella hablaba, ella estaba hablando con su hermana, yo le decía, ¿por qué dices mi mamá? ¿Acaso no son hermanas? ¿Por qué no mamá? No, mi mamá. Es su manera de hablar. O mi papá. Y cuando yo hablo con mis hermanos míos, siempre nos referimos a mamá como mamá, porque estamos hablando entre hermanos, es nuestra madre, ¿no? Ahora, hay gente que utiliza esas frases mi. Ahora, el decir mi Dios es algo que se conoce como un hebraísmo. Hebraísmo quiere decir una palabra que ellos lo han adoptado como de ellos. Como hay gente, por ejemplo, que diría WhatsApp, como por ejemplo, un ejemplo. WhatsApp es como una palabra de Estados Unidos que se utiliza para decir cómo te va, cómo estás, qué tal, ¿no? WhatsApp. Bueno, eso podría ser un americanismo, si podemos decir. Una palabra común se utiliza. Bueno, pues algo así es un hebraísmo. Ahora, el hebraísmo, los israelitas dicen mi Dios. Mi Dios. No dice, en pocas veces dicen nuestro Dios. Casi siempre cuando ellos hablan dicen mi Dios. Se refieren a Dios en singular, en personal, mi Dios. El apóstol Pablo muchas veces, ¿okay? En tus cartas, él dice, doy gracias a mi Dios por ustedes. Espérate, Pablo, pero no está hablando con los redimidos, con los santos, con los mismos hermanos. Sí, pero él dice, mi Dios. En Filipenses, cuando él dice, mi Dios pues os suplirá todas las cosas que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios. ¿Por qué el apóstol dice mi Dios y no dice nuestro Dios? Porque ellos quieren, o ellos tienen una relación personal con Dios. ¿Ok? Entonces, cuando leemos esta parte, le dice Dios, le dice el yo soy, le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, ¿okay? El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué diferente? ¿Por qué no? Yo soy el Dios de ellos.
No, porque Dios con cada uno trató de diferente manera. Dios con ellos trató. Abraham se le conoce, ¿verdad?, como el padre de la fe, el amigo de Dios. Ok, porque fue la primera persona. Los judíos dicen que él, había un despertar en él que hizo que Dios pues viera eso y por eso es el padre de la fe. Ahora, otros dicen que es el padre de la fe porque es el primero con el que todo comienza. Otros dicen que es el padre de la fe porque él, cuando escuchó la voz de Dios, cuando le dice sal de tu tierra, tu parentela, él salió y no se quedó a preguntar o a esperar que pasara. No, él salió él, Sarai su mujer y Lot su sobrino, y salió hacia la deriva. Después de estar en una casa muy prominente, de tener riqueza y todo, salió él y se fue como errante. El libro de Hebreos dice que ellos anduvieron errantes, viviendo en la tierra prometida, pero como que no era de ellos. Abraham tuvo que comprar la cueva de Macpela, donde enterraron a su esposa. Pero si de él era la tierra, Dios se lo había dado. Sí, pero anduvo errante. Abraham tuvo que descender a Egipto, pudiéndose quedar en tierra de los cananeos. Él decidió, anduvo errante. Dios trató con él de una manera diferente a la que trató con Isaac. Con Isaac trata Dios diferente. Y con Jacob también Dios trata diferente. ¿Cómo trata Dios con usted? Conmigo. ¿Cómo es que Dios trata con nosotros? Cada uno, si contáramos las experiencias, vamos a notar que cada experiencia es diferente. He escuchado a personas que dicen, bueno, yo un día tenía atorada, un día me dijo, un muchacho me dijo, tenía atorada una manga en la lavadora y no se podía desatorar. Y yo luché, y mira, me di por vencido y me arrodillé y le dije, Señor, ayúdame, Padre, ayúdame, porque yo no puedo sacar esto, se va a dañar. Y mira, dijo, y vino y ojalá y la manga salió, o sea, la camisa o lo que estaba saliendo. Y dice, y eso me hace a mí una experiencia más cercana con Dios. Y yo digo, wow, pues qué bueno, ¿verdad? Yo creo que yo utilizaría mi oración para otra cosa más difícil. Pero si a ti te hace bien experimentar, ¿verdad?, con algo que para mí es sencillo y para ti no lo es, qué bueno. Dios trata con cada uno de manera distinta. Dios no nos va, no es que Dios nos da a todos por igual y todos somos iguales. Sí, todos somos iguales, es nuestra excepción, pero trata con cada uno de manera distinta. Con Moisés especialmente, Dios va a efectuar, Moisés en ciertas palabras, va a ser como la voz de Dios, va a ser casi como un Mesías, como un Salvador. De hecho, los judíos tienen a Moisés como un Mesías. Mesías es aquella persona, aquel que los salva, el Salvador. Porque Moisés fue el que primero tenía todo, ¿verdad? Lo dejó todo y se va al campo a pastorear ovejas. Después regresa humillado delante de Faraón y llega a esperar a que la cólera de Faraón le pase. Y entonces Moisés al final viene y saca el pueblo. Cuando fue a negociar con Faraón le dijo, váyanse son ustedes los hombres. Y Moisés dijo, no, nos vamos a llevar a nuestras mujeres y a nuestros niños. Y después dice, vayan pues sus mujeres, pero dejen a los ancianos. Y Moisés dijo, no. Ok, vayan pues, pero dejen todo su ganado. Y Moisés dijo, no. Moisés estaba ahí peleando por la salida del pueblo de Israel. Moisés fue, por eso lo que se le conoce como un Salvador, un Mesías, porque sacó al pueblo de Israel. Ahora, Dios va a tratar también con Moisés de una manera grandiosa también. Y cuando leemos la biografía de Moisés y vemos todo lo que Moisés padeció y todo lo que sufrió y las veces que él tuvo que ponerse en medio y que tuvo que interceder y clamar. Y este pueblo, hermano, imagínense, más de 600,000 personas. Y Moisés liderando solamente ahí. Claro que Moisés se cansaba. Claro que Moisés hubo un momento que dijo, ya no puedo. Y por causa de ese pueblo rebelde, de dura cerviz, de corazón endurecido, Moisés no entró a la tierra prometida. Ahora, sabemos que la tierra prometida solamente era un simbolismo, era una sombra de la verdadera tierra prometida. Porque Hebreos dice, ¿verdad?, que
si hubieran hablado de si era ese el reposo, no hablaría después de otro reposo. O sea, eso solamente era mientras Moisés estaba aquí. Sabemos, según lo que la palabra de Dios dice, que un día Moisés va a estar en la tierra prometida, en la Canaán celestial. Moisés un día, cuando él venga y lo levante de los muertos, Jesucristo dice, Dios no es un Dios de muertos. Quiere decir que Moisés, quiere decir que Abraham, quiere decir que Isaac, Jacob, Elías, Enoc, todas esas personas que nosotros conocemos están vivos. Y Hebreo dice que nosotros, la iglesia del Señor, nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos. ¿Okay? Nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, a donde están todos los redimidos con la sangre del Cordero. Porque aunque Jesucristo no nació en el tiempo de Moisés, estos hombres de Dios hacer todo lo que Dios les decía por la fe, ¿okay? Ellos también están escritos en el libro de la vida. Entonces, Dios le dice a Abraham, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés, al igual que los hijos de Israel, entendían y sabían cuál era la relación que cada uno de ellos había tenido directamente con Dios. En Génesis 26 nos da la lectura, nos da la historia de cuando Dios habla con Isaac y le dice no temas, le dice yo estoy contigo. Génesis 32, 22 también cuando Jacob pelea con aquel varón y Dios le dice tu nombre ya no va a ser más Jacob, va a ser tu nombre Israel o Israel, porque dice, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Lo que Dios nos enseña es que Él tiene una relación directamente con cada uno, con los niños también, con los jóvenes también. No piensen los jóvenes que porque sus padres sirven al Señor y porque los padres tienen una relación con Dios, entonces ellos ya entran ahí en parte del paquete. No es así. Los niños, los jóvenes, principalmente los jovencitos yo creo que de 8 a 10 años para arriba, cuando ellos ya conocen la maldad y cuando ellos ya hacen de las suyas, ya los niños tienen que tener una relación directa con Dios. Porque los padres no van a salvar a sus hijos en aquel día, ni los hijos van a salvar a los padres. Hay familias que no van a estar juntas un día. ¿Okay? ¿Cómo es eso? Bueno, eso llegará a un momento en que va a ser así. Porque dice la palabra del Señor que cada uno de nosotros va a ser conocido como Dios nos vio. Vamos a ver cómo Dios nos vio. Ahora, el gozo, hermano, ¿verdad? La alegría, todo, aunque el gozo es mucho más que la alegría, de estar en la presencia de Dios, ¿okay? Va a ser mucho, mucho más grande que las lágrimas o la tristeza. No va a existir, acuérdense. Dios va a enjugar toda lágrima, dice Apocalipsis. Enjugará Dios cada una de las lágrimas de ellos y no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque las cosas viejas pasaron. Ya no va a haber. Imagínense cuando usted viene con ese regocijo de servir a Dios en un culto o en un lugar, un servicio de adoración. No por el hecho de que usted llega y se deleite en Dios, sus problemas se acabaron. Cuando usted sale de la puerta, el problema va a estar ahí. Pero ¿qué pasa mientras usted estuvo en la presencia de Dios o estuvo con los hermanos compartiendo? Eso no es nada. Y eso es solamente un ejemplo. Cuando estemos en la presencia de Dios, los padres que no le sirven a Dios, y los hijos sí, pues los hijos van a estar con el Señor. Y los padres que le sirven a Dios, pero los hijos no, pues los hijos no van a estar ahí. Por eso es que la relación es individual. Dios nos hace un llamado a nosotros individualmente, como persona, como ser, como un espíritu, como un alma. Dice la palabra del Señor para terminar en el libro de Jeremías, ¿te parece? Dice, mías son las almas, dice Dios. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo. Son mías.
Pero dice en su palabra, el alma que peque, esa alma va a morir. O sea que es individual. Nosotros tenemos un llamado a que cada día, cada tiempo que tengamos, como decía el video del hermano, nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros. Y donde quiera que vayamos, hagamos bien. ¿Por qué? No porque quiero que la gente me vea, no, sino porque hay temor de Dios en mi corazón. Y el temor de Dios, según Proverbios 1:7, nos da sabiduría. Nos vamos a hacer personas sabias. Pero el insensato, que dice, el tonto, ese no busca a Dios. Nosotros somos sabios porque hemos buscado a Dios. Queremos pues que la palabra de Dios abunde en nosotros y nos pueda hacer sabios, como dice 1 Timoteo, para toda buena obra. Amén. Así que vamos en esta tarde a terminar la clase. Esperando que hayamos aprendido algo en esta noche y que el Señor nos permita poder seguir caminando haciendo su voluntad. Amén. Pongamos de pie en esta tarde. Acordémonos de orar siempre por los hermanos. Oremos unos por otros. Oremos por esta nación, por los gobernantes, por todo esto que se está llevando a cabo. Fíjese, hay preocupación en mucha gente por todos los cambios que se están dando, pero nosotros debemos de orar y estar confiados en Dios. Eso es lo que nos toca a nosotros hacer. Orar siempre y estar confiados en Dios. Oremos por nuestras familias, principalmente por nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros familiares que muchos no conocen del Señor. Oremos también por ellos. Oremos, acuérdense de orar por James, ayer lo fuimos a visitar. Oremos siempre por ese niño también, por la familia que se va a mudar también de casa, se va a ir a un lugar un poquito más amplio, más cómodo. Y también nos han pedido que nos visitemos allá en un servicio de adoración a Dios, así que iremos para allá, Señor, si lo permite. Y pongámonos de pie entonces, oremos siempre por las peticiones. Voy a pedir a nuestro hermano Carlos por favor que nos dirija en la oración en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra recibida aquí, Señor. Tú sabes que somos pequeños Cristo, Señor, que podemos llevar tu palabra a donde quiera que vayamos, Señor, y que esa palabra penetre en las almas, Señor. Para el propósito de salvar, Señor, vidas para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos, Padre. Gracias te damos y te pedimos por James, Señor, por esos políticos, Señor, que no están haciendo su trabajo bien, Señor. Mira esa situación en Venezuela, en Chiapas. Bendícelos, Padre, cuídalos, protección con ellos, Padre. Te pedimos por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, por nuestra esposa, Señor, por nuestro hogar. Gracias, Padre, te damos, Señor. Gracias por mi hijo, cumpleaños mañana, Señor. Bendícelos, protégelo y cuídalos, Señor, al igual que todas nuestras nueras, Señor, nuestros nietos, Señor, nuestros niños, Señor. Protégelos, Padre, siempre, cuídalos, Señor. Te damos gracias por este lugar, Señor, esta familia que nos permite estar aquí para escuchar tu palabra, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor.